Estás escuchando Milenio 3 por Ayuka Nanika. Aquí regresamos después de esa noticia impactante de la muerte de uno de los iconos de la música norteamericana de los últimos años y escuchando a otro auténtico genio. Qué hermosa canción de David Bowie, su Odisea del espacio. David Bowie, que imaginaba el viaje fuera de la Tierra de alguna forma, el viaje siempre en busca del misterio, de lo insólito, el viaje estelar. Llegados a este punto, mientras Noel Calero nos pone este fondo, que fue mítico en los años 70, podemos hablar de un sinfín de cosas. Algunas de las que han contado nuestros expertos científicos yo creo que son para la reflexión, y eso es lo más importante. Luego Carlos nos trasladará un montón de preguntas. Claro, la música puede afectar a la mente, puede hacernos más positivos, puede generar esa sensación que nos parece solo emotiva y que sin embargo también está tocando lo más profundo de nosotros mismos. Y los alimentos que hacemos pueden influir, por ejemplo, a los que vendrán. ¿Tenemos nosotros taras como el hambre? Nosotros no pasamos hambre quizá, pero nuestros ancestros sí lo pasaron. ¿Y eso está reflejado? ¿Está archivado en algún lugar? Así es la vida, llena de misterios, de nacimientos como en el espacio y de tristes fallecimientos. Me gustaría mandar un fuerte abrazo a los amigos que pusieron en marcha una iniciativa muy interesante, única en su especie posiblemente, que es Foros del Misterio. Foros del Misterio como epicentro de información, de opinión, de todo tipo, sobre los temas que nos gustan. Es una experiencia curiosa y sobre la que un día habrá que hablar, porque dos jóvenes amigos, Félix Redondo y Diego Marañón, se pusieron a compilar programas. Creo que Milenio desde el principio estuvo siempre ahí, y a pedir la opinión de mucha gente. Poco a poco fueron integrando bibliotecas virtuales, recuperando archivos, y al final, casi sin querer queriendo, se acabaron convirtiendo en un epicentro muy influyente en el mundo del misterio. Podríamos decir que más influyente que otras muchas publicaciones. Sin embargo, la noticia, también de impacto para nuestro pequeño gran mundillo, es la paralización, podemos pensarlo así, o el final de este foro. El final nunca es el final, porque mientras a uno lo recuerdan, siempre se está ahí. Y la labor está muy bien hecha. Desde luego, compañeros, Félix y Diego, yo quiero mandarles un fuerte abrazo, y también un abrazo de parte de Milenio, de los que hacemos Milenio 3, a todas las personas que, con buena fe, han disfrutado del misterio, se han conocido y han hecho muy buenas iniciativas. Os hablo, y lo digo con sinceridad, de programas de radio como Expediente FDM, que lo hacían con gran calidad y con entusiasmo y sin ningún tipo de remuneración económica, por auténtico amor al arte, como tantos hemos trabajado, y que han tenido entrevistas a todas las grandes figuras del misterio. O una revista realizada para esta gente que le gusta el misterio. Creo que es un fenómeno en Internet bien curioso. Ahora, por diferentes motivos que quizá Diego nos explique en su propia sección, qué curiosa paradoja, ¿verdad, Diego? Tener que ver esta noticia en tu sección de Internet. Eso se acaba. Aunque, yo creo que nunca nada se acaba eternamente, ¿no? Ha sido una bella experiencia, pero para quienes usan Internet, desde luego, Foros del Misterio representará una cosa importante. Eso es evidente, una cosa pionera y una cosa que aglutinó muchas lealtades. Y también, como siempre ocurre en Internet, y será un fenómeno a analizar, cuando algo va creciendo, cuando algo va cogiendo fuerza, siempre hay personas que no saben aceptarlo, siempre hay personas que entran a criticar por criticar, y como yo, Iker Jiménez, llevo toda mi vida llevándome palos, tanto de escépticos, misteriólogos, campañas de otros compañeros, no sé, de todos los niveles, de cualquier medio, porque uno cuando tiene cierto éxito o llega, sabe que eso ocurre. No hay que hacer ni caso, esa es nuestra opinión, ni caso, simplemente endurecer la coraza y con ilusión seguir haciendo lo que uno cree, lo que uno disfruta, aquello con lo que uno es feliz. Puedo hablaros de Carmen, puedo hablaros de mí, puedo hablaros de todo el equipo de Milenio. Y nosotros, os aseguro, no hemos perdido jamás ni un minuto.
en las personas con aviesas intenciones. Quizá por eso seguimos haciendo radio y televisión y hablándoos a todos vosotros. Por desgracia en Internet a veces la facilidad del anonimato y las trifulcas pues son tremendas. En fin, yo solo quiero, porque creo que es de ley, dar un abrazo a toda esa buena gente que ha hecho realidad ese proyecto y, bueno, desearles todo lo mejor. Ahora que nos lo cuente Diego Marañón en su sección Milenio Red. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. Lo último en campañas virales ha sembrado de dudas la red durante varios días. ¿Qué pensarías si fueses testigo de la aparición de 3 siluetas sobrevolando mágicamente el skyline de Nueva York? La sorpresa de los ciudadanos y visitantes de la Gran Manzana fue mayúscula e Internet se llenó muy pronto de vídeos imposibles y de interrogantes sin respuesta. La solución del enigma saltó incluso a los informativos de la CNN, donde se encargaron de desvelar que todo formaba parte de la campaña promocional de la película Chronicle y que las 3 siluetas no eran sino ingenios robóticos controlados desde tierra. Propulsado por pequeños motores a control remoto, los espectadores no entendían qué podía ser eso que volaba sobre el puente de Brooklyn e incluso sobre la Estatua de la Libertad. 20th Century Fox decidió realizar esta campaña viral contratando a la agencia Think Modo, siendo ellos quienes diseñaron las ya famosas 3 siluetas humanas para que volasen en los cielos de Nueva York y Nueva Jersey. Teniendo como fuente al diario sensacionalista The Sun, uno no puede sino poner en todas las cuarentenas del mundo las imágenes, borrosas por supuesto, que se han difundido esta semana y que han provocado una rápida reacción de los aficionados al misterio. Se trata ni más ni menos de un vídeo donde supuestamente se aprecia un mamut vivo cruzando un río en Siberia. La secuencia ha sido una de las más vistas de YouTube esta semana y también de las más polémicas. Ha sido Michael Cohen responsable de otras impactantes imágenes como las que mostraban una especie de alienígena en la selva brasileña y de las que ya hablamos aquí, el que ha subido estos 40 segundos a la red. Expertos en efectos especiales han mostrado su convencimiento de que el vídeo ha sido manipulado digitalmente. Nuestro cerebro cambia constantemente con cada experiencia. Ocurre mientras pasa una persona delante nuestro, cuando vemos la televisión o al dormir. Con todo ello, y aun teniendo en cuenta el elevado tiempo que dedicamos a Internet hoy en día, resulta llamativo un estudio recién publicado en Science que afirma que la red está cambiando nuestro cerebro. Escuchamos a Tiffany Slane, directora del documental Conectados, en declaraciones a la BBC. Nosotros estamos diseñados para conectarnos biológicamente y a todo nivel. Creamos estas herramientas para extender aún más estas conexiones. Por eso nuestro comportamiento en Internet tiene, por supuesto, ramificaciones biológicas. En el estudio se les pidió a una serie de sujetos que realizaran una serie de tareas. A un grupo se le dijo que los resultados se guardarían y al otro no. El primero apenas recordaba los hechos y el segundo recordaba mucho más. Internet, por tanto, es nuestro disco duro. La información está al alcance de nuestros dedos y ya apenas nos preocupamos por recordar las cosas. Todo nuestro esfuerzo consiste en saber localizarlas. En nuestras recomendaciones os traemos 2 proyectos de los miembros más jóvenes de este equipo. Javier Pérez Campos estrena La Hemeroteca, un espacio en ikerjimenez.com donde pone a nuestra disposición los documentos originales que sirvieron para elaborar la sección televisiva, recortes y escaneos que son joyas imprescindibles para cualquier aficionado. Por su parte, Carlos Largo acaba de crear Al Principio de la Oscuridad, un blog donde pretende compartir todo aquello que capta su atención y ampliar su visión sobre nuestros temas. Y terminamos con una triste despedida, la de Foros del Misterio. La web, creada hace casi 6 años por Félix Redondo, cerró ayer sus puertas, dejando atrás miles de horas de trabajo en torno a lo desconocido. Fue un placer, lo hicimos lo mejor que supimos y pudimos. Es todo por esta semana. Como siempre, los enlaces para profundizar en todos estos temas estarán disponibles gracias a Guillermo León en el cuartel general de esta sección. Ya sabéis, ikerjimenez.com, porque el misterio continúa en la red. Ahí estaba nuestro compañero Diego Marañón con toda la actualidad de lo que pasa en la red. Una red que por lo que parece está variando hasta nuestra forma de pensar. Igual se puede hasta relacionar con el primer tema, ¿no? Los estímulos que recibe nuestro cerebro. Escueto como siempre, casi críptico, nuestro compañero Diego Marañón, compañero de Milenio 3 y del que estamos muy orgullosos, por supuesto. Hay una sección, como todas las de Milenio, que viene y va, y que contrasta con el aspecto más o menos científico
puede que hasta frío de laboratorio, nos metemos ahora un poco en el calor casi de hoguera, ¿verdad? Idóneo para estas noches de frío polar que estamos viviendo en nuestro país. Basado en hechos reales, ya lo sabéis. Películas que al final se quedaron hasta cortas porque la realidad que escondían detrás del celuloide era mucho más fuerte, más terrorífica en este caso. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Por cierto, felicidades por esa sección de hemeroteca, en ikerjimenez.com, esa sección que es una maravilla para los amantes de los añejos misterios. Arqueología pura. Y de la que estamos especialmente orgullosos, además, porque hemos disfrutado rescatando esos legajos, esos papeles, y bueno, que ponemos a la disposición de todos los oyentes y de todos los que quieran acercarse a ese mundo tan apasionante que es la hemeroteca. Bueno, hemeroteca también tiene un poco, porque hay que expurgar material. Nos vamos a 1974, cuando se inician los fenómenos reales, pero podemos escuchar un fragmento de una película que es del año 91, ¿no, Javi? Eso es del año 91, en España pasó muy desapercibida porque el caso en sí, el caso que relataba, también pasó muy desapercibido porque fue eclipsado por el gran gigante del horror que fue Amityville, ¿no? Una serie de casos de casas encantadas de esa época no han salido a la luz especialmente precisamente por eso. Si quieres, vamos a escuchar ese corte, que son las primeras palabras con las que empieza esta película y que son toda una declaración de intenciones. Escuchamos. Esta película está basada en las experiencias reales de Jack y Janet Smurr y su familia. A pesar de que los sucesos sobrenaturales están rodeados de controversia, la terrible experiencia de esta familia fue considerada como real y fue recogida por diferentes medios. Las escenas que siguen están basadas en el libro Apariciones, la pesadilla de una familia, en entrevistas mantenidas con los personajes reales y artículos periodísticos. Bueno, vaya introducción, vaya voz, vaya sensación. Estamos todos en la sala de proyección y, por supuesto, Javier Pérez Campos con el viejo celuloide, nada digital, metiéndolo en el proyector y contándonos una historia que empieza con una casa muy vieja, ¿verdad? Así es, la historia en realidad empieza en 1972, cuando la familia Smurr es víctima, junto a otros miles de personas, de un terrible huracán que asoló el pequeño pueblo estadounidense de Wilkes-Barre. Y a partir de ahí se produce, Iker, una serie de casualidades concadenadas que acaban llevando a esta familia Smurr a vivir en una de esas casas del horror, una de esas casas en las que nadie querríamos acabar viviendo, porque bueno, se habían quedado sin casa y tras 2 años ahorrando pueden marcharse finalmente a West Pittston, a una pequeña casa, una casa humilde, una casa muy sencilla, un dúplex con un sótano, con la fachada de madera blanca, con un porche, con un pequeño jardín, y una vez trasladados allí pasan a vivir también con los padres de Jack Smurr, el padre de familia. Empiezan a vivir una serie de fenómenos que en un principio ellos toman como algo anecdótico y que prácticamente no tienen ninguna importancia. Desde el principio, Javi, desde la instalación en esa casa de 1882, empiezan los fenómenos de una... es curioso esto, porque es una familia... Este caso está ensombrecido, como dices, por la fuerza de Amityville, que es un caso difícil de superar, pero esta familia también va a ir con un estrés postraumático, ¿no? Tienen que ir después de haber sido arrancados de su vivienda por un huracán. Así es, y habían quedado en una pobreza bastante importante, y empiezan a vivir esos fenómenos, curiosamente, una vez que ya se han acomodado en la casa, cuando han terminado la mudanza. Empiezan de alguna forma, los televisores se encienden completamente solos, algunos aparatos y algunos electrodomésticos funcionan sin estar conectados a la corriente. Empiezan a aparecer unas extrañas manchas de una sustancia que parece sangre y que se expande por el suelo y por las alfombras de la casa, y empiezan a aparecer también, Iker, grandes arañazos provocados por enormes garras invisibles prácticamente en todas las puertas de la casa y en algunas paredes también. Ojo, Javi, me acabas de decir manchas de algo viscoso y garras en la pared. Así es, recuerda por ejemplo a casos como el de Roy Mannheim, ¿no? Y a otro que te voy a decir yo, que te va a poner los pelos de punta y que va a poner los pelos de punta a toda la audiencia. ¿Sabes lo que ocurre en el caso de Vallecas? El caso de Vallecas de 1991, el famoso expediente Vallecas, la policía constata 2 cosas. Una sustancia viscosa que el informe policial pone, parecen babas oscuras que caen de repente de la nada, y los siguientes son unos zarpazos
en la pared, en un póster, y que gira en un crucifijo en el famoso informe después de la muerte de una niña, o el más famoso quizá caso Poltergeist español. Es curioso, Javi, porque has dicho los dos fenómenos que yo nunca he vuelto a escuchar juntos en otra familia con una niña y con problemas. Y fíjate, Iker, otro curioso fenómeno que aparecía también en ese expediente Vallecas y que también aparece aquí. Recuerdo, por ejemplo, cómo la madre de Estefanía Gutiérrez no escuchaba esa voz que salía del baño y que parecía que la llamaba. Sí. Pues aquí, en este caso, también la protagonista, Janet Smurl, la madre de esta familia, había escuchado esa extraña voz que surgía de la nada y que la llamaba por su nombre. Las cosas empezaron cuando Janet estaba en el sótano haciendo la colada y escuchó a alguien que la llamaba Janet, Janet. Y ella pensó, parece la voz de mi madre, así que contestó, dime mamá, ¿qué quieres? Pero su madre no estaba allí y entonces empezó a escuchar extraños sonidos desde diferentes puntos del sótano. Bueno, ahora mismo, compañero Javier Pérez Campos, estoy muy sorprendido porque esa fenomenología precisamente dio lugar a muchas sospechas por parte incluso de investigadores que, como en todo, también tienen su particular librillo, aunque sea en la parapsicología, que no hay cosa que tenga más contraste, ¿no? Ortodoxia y normas con una cosa como lo inexplicable. Pero les extrañaba a todos lo que contaba el informe policial de Vallecas. La muerte de una niña después de hacer la ouija y una serie de problemas, una psicosis colectiva en una familia que acaba durmiendo en el salón porque ven unas sombras. Las sombras se definen como de unos 2 metros, altas, delgadas, varias diferentes. La voz en el baño. En fin, el caso que todos los oyentes de Milenio conocen seguro. Pero lo extraño es que en el informe, repito, aparecen una especie de zarpa con 3 dedos o 3 garras que rasga la pared de arriba abajo y rasga un póster. Y luego, en 2 puntos concretos, uno en una mesilla y otro junto a una fotografía, la única foto de la niña, antes de quemarse, una sustancia que la policía identifica como babas y que ven caer del aire. O sea, no es que nadie precipite esa sustancia. Nunca había vuelto a escuchar estos elementos concretos, tan fuera de lo cotidiano, incluso en lo paranormal, hasta que me lo acabas de contar tú, en este caso, que ocurre a miles de kilómetros. No deja de ser curioso. Así es. Y bueno, estábamos escuchando, Iker, a Ed Warren, uno de los investigadores que pasó varios días en la casa y que llevó a cabo esa investigación exhaustiva que publicó posteriormente. Y de hecho hay también una cosa que empieza a ocurrir y que también tiene mucho que ver con otros casos similares, y es que estos fenómenos empiezan a cambiar las vidas por completo de sus protagonistas. Empiezan a acarrearles graves problemas de salud, uno de los hijos a punto de morir incluso porque pues se agrava una de sus enfermedades, grandes averías en el suministro eléctrico, en las tuberías. Todo ello les hace tener que llevar a cabo una serie de arreglos cada mes que les acaban dejando en números rojos. Es decir, que además la tensión en la casa empieza a ser cada vez más cortante. Claro, y los nervios, me imagino, entre ellos, y la psicosis y la ansiedad compartida, exactamente igual que en el caso Vallecas. Eso es, y además aquí se produce algo también muy curioso, y es que el fenómeno al principio solo tiene lugar, estos fenómenos paranormales solo tienen lugar cuando Janet, la mujer, está completamente sola en casa y no puede haber nadie que demuestre lo que ella cuenta. Por ejemplo, una noche ella estaba a punto de dormirse cuando empieza a escuchar unos pasos por el pasillo de la casa que se acaban metiendo en el cuarto de baño. Ella, completamente convencida de que allí no podía haber nadie, se dirige rápidamente al baño, enciende la luz y descubre que efectivamente no hay absolutamente nadie. Y es en ese momento, delante de sus propias narices, cuando la cisterna se descarga completamente sola. ¿Qué demonios te ocurre? He oído voces. ¿Voces? Y también pisadas y portazos. ¿De quién? De nadie, nunca hay nadie. Nunca hay nadie cuando estás aquí, Jack. Solo vienen cuando estoy yo sola. ¿Quién viene? Dime, ¿de qué estás hablando? ¿Crees que estoy loca, no es cierto? No he dicho eso. No, pero lo piensas, ¿no es así? Pues no lo estoy. Y si no me crees a mí, puedes preguntárselo a tu madre, que también lo ha oído. Jack, te digo que en esta casa pasa algo muy raro. Quiero irme de aquí ahora mismo. Quiero mudarme. Pues como estábamos escuchando, Iker, los fenómenos empiezan a crear grandes problemas en ese matrimonio que para la mayoría de las personas que lo conocían
era un matrimonio perfecto, y empiezan a salir esas rupturas, y además la mudanza que pedía Janet era completamente imposible porque se encontraban en números rojos, no podían hacer frente a una nueva hipoteca y finalmente tienen que quedarse allí. Lo que ellos no sabían es que el fenómeno iba a ir agravándose conforme iban pasando los días. De hecho, este fenómeno se vuelve completamente agresivo cuando pasan unos meses y, por ejemplo, una de las noches, las dos pequeñas gemelas Smurl que vivían, que compartían habitación, dormían en una litera, una noche notan cómo la puerta del dormitorio se abre, escuchan unos pasos de alguien que parece acercarse, notan esa respiración, un ambiente gélido y de repente sienten como una especie de mano invisible las agarra de los tobillos, las zarandea y las arrastra por toda la habitación, causándoles heridas del roce contra el suelo. La noticia llega a saltar a los medios porque además pues Janet Smurl asegura también que una noche es abusada sexualmente, como ocurre también con el caso de Carla Moran, y que dio lugar a la película El Ente. Ella aseguraba estar completamente dormida, cuando era despertada no podía moverse para nada y era cuando notaba ese gran ser, decía, encima de ella que intentaba violarla. Finalmente hay una especie de, digamos, polémica en los foros más relacionados con el misterio sobre si este caso llegó a saltar o no a los noticiarios más importantes de la época. Y nosotros, Iker, hemos conseguido documentos reales, prensa real de la época, agosto de 1986, titulares tan impresionantes como «Una familia de 8 miembros convive con el demonio». Pero, Javi, ahora veremos algunos de esos recortes, material real, y llevaban ya, por lo tanto, varios años sufriendo estas cuestiones que pueden tener que ver con la psicosis o la histeria colectiva desatada o algo más. Pero de verdad que cuando me quedo absolutamente sin palabras es el recordar, y es un caso que tengo muy presente porque a mí, yo estuve varias veces en esa casa y, bueno, en fin, no estaba uno muy cómodo. No por la familia, que es encantadora, sino, hombre, sabiendo lo que uno sabía que había ocurrido allí. Pero es que una de las habitaciones con literas, en Vallecas, año 91, repito, eran dos gemelas, que veían como una sombra, pues aparecía también, ¿no? En fin, las similitudes y sincronicidades inesperadas entre este caso norteamericano y el de Vallecas, bueno, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Desde luego. Sí, es cuanto menos curioso y además ha surgido ahora mismo, no teníamos ni siquiera planeado hacer esta similitud, ¿no? Si no me equivoco, Javi, las dos niñas, que ya serán unas mujeres hechas y derechas, yo las pude entrevistar en un par de ocasiones, si no recuerdo mal, Angelina y Querubina, y que veían cómo se aparecía una figura oscura, que la vieron reptar incluso. Claro, luego todo eso, ¿qué es? Aquí tenemos la fuerza de el informe de la Policía Nacional y lo que ellos cuentan, los 4 agentes de la Policía Nacional, pero todo ese fenómeno, sea por histeria, sea por un hecho detonante, sea por un trauma compartido, o sea porque están pasando cosas que algunos tildarían casi de diabólicas, por lo que aparece y por cómo va el increciendo, parecen calcos, Javier, parecen calcos. Y lo curioso, Iker, además es, como dices, esos kilómetros que hay entre un caso y otro no se conocían, porque este caso apenas es conocido en España. Por tanto, estas similitudes yo creo que dicen bastante, ¿no?, de la veracidad de estos casos. Aquí tengo, Iker, esa prensa de agosto del año 86 y he resaltado un texto que decía: la familia Smurl no creía en los demonios hasta que se mudaron y arreglaron su nueva casa. Allí aseguraron haber percibido olor a humo y carne podrida, haber escuchado gruñidos de cerdo, golpeteos de pezuñas, lamentos y gemidos que les helaban la sangre, y continuaban diciendo: las puertas se abrían y cerraban de golpe, y las luces se apagaban y encendían, aparecían resplandores fantasmales, y el aparato de televisión llegó a desplazarse por la habitación completamente solo durante la noche. Habían sido agredidos, Javier, en esta especie de espiral que va asumiendo, ¿no?, hay que imaginarlo, en una especie de locura a toda la familia. Sospechan unos de otros, como ocurre casi siempre. Al final, unos y otros constatan los fenómenos, pero creo que hasta la mascota, hasta un perro bastante fiero, llegó a ser apaleado por algo. Sí, un pastor alemán
llega a ser lanzado contra una de las paredes y golpeado con fuerza delante de Jack Smurl. Es curioso porque el caso, al principio, solo llevaba a cabo acciones violentas cuando Janet estaba en casa. Cuando pasan los años, empieza a manifestarse con virulencia delante de Jack, delante de los hijos e incluso delante de amigos que habían ido allí a la casa a ver qué estaba ocurriendo. Pues esto es una penitencia muy larga de esta familia, una penitencia larga. Hablamos del año 86 y los traslados ocurren en el 74. La casa es mucho más antigua y no sé si nos revelará algo o no, pero poco a poco toda la familia, para los psiquiatras tendrá una explicación, para los parapsicólogos tendrá otra, van siendo partícipes de fenómenos que siguen increciendo. ¿Y qué hacen? ¿Hasta qué punto? ¿Llegaron también a estar encerrados como la familia de Vallecas en su propio salón? Pues llegaron a hacer vigilias también nocturnas y hasta un momento en que llegan a pedir ayuda a la iglesia. Allí piden que por favor un cura acuda a la casa a hacer un exorcismo, y es entonces cuando el padre McKenna acude allí, lleva a cabo 2 exorcismos, pasa varios días en la casa, ofrece incluso 50 misas por la casa y por esa familia, y curiosamente delante del sacerdote tampoco ocurre nada, pero una vez que éste se marchaba de casa, la familia aseguraba que los fenómenos parecían volverse mucho más violentos. Y ocurre, Iker, después de esos 2 exorcismos, otra noche en la que Janet estaba sola en casa, a finales de 1986, ella acude a la cocina para hacerse la cena. De repente las luces empiezan a fallar y nota a sus espaldas como esa sensación de que alguien está mirándola fijamente. Cuando Janet se da la vuelta, ve como un extraño humo, una especie de figura que se está formando delante de ella misma, y allí aparece una figura que también te sonará, 2 metros de altura, completamente espigada, oscura y que parecía no tener rostro. Simplemente se limitaba a mirarla fijamente. Aquella figura que se materializó delante de ella le causó tal pavor que ella se marchó de allí corriendo, y para no aumentar ese temor que había en la casa y esa tensión que aumentaba con el paso de los días, decidió callarse esa experiencia. Y fíjate, unos días después, la madre de Jack Smurl aseguró haber visto exactamente la misma figura rondando cerca de su habitación cuando ella no sabía nada de la experiencia de Janet. Y después, al parecer, en una situación insostenible, Javier, esta familia pasa de esa especie de colaboración con la Iglesia o a nivel de exorcismos, que no les es muy fructífera, que no resuelve el misterio, los fenómenos siguen, y conectan con unos parapsicólogos, una pareja, que han aparecido ya en algunos de los grandes clásicos de los 70 y 80 en las casas encantadas americanas. Sí, contactan con Ed y Lorraine Warren, que son precisamente la pareja que había investigado también en el caso de Amityville y que lo haría años después en el de Connecticut. Y si quieres, Iker, vamos a escuchar cómo en la película aparecía este primer contacto con la pareja de investigadores. Señor Warren. Ed, llámame Ed. ¿Qué deseas? ¿Cuánto cobráis por ayudar a la gente con sus espíritus? Eso lo hacemos gratis. Vivimos de nuestras conferencias. ¿Por qué? Tenemos uno. Es decir, un espíritu. ¿Por qué piensas eso? Algo entró en mi habitación y me tocó. Lanzó una lámpara sobre mis hijas. Susurra y golpea las paredes y ya no podemos dormir. Estamos todos muy cansados. Y nadie nos cree. Yo creo que estoy perdiendo la cabeza. ¿Se ha materializado? ¿Qué? ¿Ha tomado forma? ¿Se ha aparecido? Sí, lo ha hecho. La pareja de los Warren, los investigadores, pasaron varios días en la casa y, curiosamente, grabaron absolutamente todas las pruebas y experiencias que llevaron a cabo allí y obtuvieron una serie de resultados que, cuanto menos, son curiosos. Ellos llegaron a decir que en la casa habitaba un demonio y 3 espíritus. Decían que uno de los espíritus era un suicida que había fallecido en la casa antes de que ellos llegaran. ¿Y cómo llegaron a esas conclusiones los Warren?
Javi? Pues todo ello a base de sesiones de espiritismo, de sesiones de Ouija y de otra serie de pruebas que ellos, como digo, grabaron absolutamente todas y cada una de ellas. Vamos a escuchar, si quieres, unos segundos de una de ellas y te cuento qué es lo que estamos viendo. Pero esto es una grabación, lo que vas a poner el audio de una grabación original de los Warren. Eso es una grabación absolutamente real, un documento, podemos decir, prácticamente histórico y muy desconocido en cuanto a lo paranormal, porque es la grabación de un fenómeno paranormal en una casa mítica del misterio en el año 86. What you can see is the chair keeps sliding backwards. You're holding it down, aren't you? It's got that much strength to it. Lo que estamos viendo, Iker, o escuchando ahora mismo, pero bueno, nosotros podemos verlo, son las imágenes de una niña, la pequeña de las hermanas gemelas de los Smurl, haciendo los deberes en la cocina, en la mesa de la cocina. Ella está sentada en una banqueta y de repente ese taburete se desliza hacia atrás de forma brusca y como por unas manos invisibles. La madre vuelve a poner la silla en su sitio mientras la pequeña sigue trabajando y una vez más, Iker, la silla vuelve a ser desplazada con fuerza hacia atrás. De alguna forma, Javier, estábamos viendo lo que luego, o lo que había llevado antes, unos años antes, Spielberg magistralmente produciendo en Poltergeist, produciendo la película, ese movimiento de sillas exagerado por el cine, pero que al parecer estaba ocurriendo. Los Warren siguen ahí, siguen investigando, siguen grabando. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Llegaron a atrapar visualmente alguna de esas figuras? Pues no llegó a materializarse nada delante de esas cámaras, salvo por esta serie de de pequeñas pesquisas que consiguieron grabar. Efectivamente, además, en las grabaciones podemos ver un punto de vista en el que se ve la silla completamente, no se aprecia al menos ningún hilo ni ningún trucaje, y además llega un momento en que la silla llega a ponerse casi a dos patas y no se vuelca para nada. Grabaron otra serie de cosas como sonidos, golpes, también objetos que se movían solos. Las sesiones de espiritismo fueron grabadas absolutamente todas y la conclusión a la que ellos llegaron es esa, ¿no? Que la casa estaba habitada por un demonio y por 3 espíritus que habían vivido allí antes de que llegaran los Smurl y no pudieron hacer absolutamente nada por limpiar esa casa. De hecho, una vez más, y al igual que había ocurrido con el exorcista que había intentado ayudarles, pareció que el fenómeno volvía a empeorar aún más. ¿Y qué pasó, Javi? ¿Cuál es el final de esta historia? ¿Qué hizo esa familia? ¿Pudo mudarse? Pues al final llega el año 1989 y la familia estaba ya en un momento muy difícil porque además, a raíz de la publicación en todos los medios de comunicación de este caso, se crea un gran fenómeno social y llegan a ver la familia Smurl cuando estaban durante varias noches a través de las ventanas de su salón auténticas peregrinaciones de personas con velas alumbrando en procesión, caminando alrededor de la casa rezando, e incluso alguna mañana llegaron a encontrarse en el porche, en las escaleras del porche, velas negras y otro tipo de ofrendas que algunos personajes extraños ofrecían a ese demonio que los Warren decían que había habitado en esa casa. Finalmente, los Smurl consiguen un dinero, consiguen marcharse de esa casa presas del pánico y ya en un momento de crisis incluso de la propia pareja absoluta. Y ocurre algo muy curioso. Cuando llegan a la nueva casa hay una serie de fenómenos como esos sonidos, esas llamadas a alguno de los miembros de la familia que siguen reproduciéndose y ellos llegan a la conclusión de que han sido perseguidos por uno de esos espíritus que habitaban en la casa. Es decir, que finalmente ordenan otro exorcismo en la nueva casa y por suerte esta vez sí que parece tener efecto y pueden descansar tranquilos. Javi, empezábamos con una casa, con una imagen de una casa humilde, un dúplex, construida en 1882, que da origen a esta película de 1991, prácticamente 110 años después, The Haunted, y esa casa sigue en pie. Sí, la casa sigue en pie, además conserva su estructura exactamente igual. Ahí sigue esa casa con sus viejos tablones blancos, ya envejecidos por el paso del tiempo, por esas grandes capas de hormigón, por ese porche y esas escaleras también de madera ya envejecida. Y la casa sigue allí y también los vecinos, muchos de ellos que conocen la historia por su antigüedad en el vecindario, aún evitan pasar por ese lugar cuando tienen que acudir a algún sitio cercano. 15 años
de fenomenología, para otros de histeria colectiva, investigación de la Iglesia y de parapsicólogos. Es el resumen de una película que en el fondo tampoco tuvo suerte comercial, como no tuvo suerte el caso en los primeros años, porque estaba a la sombra de ese coloso que es Amityville. Pero en el fondo es una familia que además verá su vida truncada completamente, con problemas internos entre los miembros, quizá motivados desde antes o alentados por esos fenómenos que raras veces se dejan atrapar y que parece que tuvieron sus batallas personales en los años 70 y 80 en muchas casas de Estados Unidos. ¿Cuántos casos que investigarían los Warren y otros investigadores en su tiempo habrán quedado sepultados definitivamente? Conocemos algunos. Yo recuerdo cuando Carmen sacó otro caso de los Warren impresionante, el de aquella familia que fue a vivir a lo que era una antigua funeraria y se encontraron los ataúdes y se encontraron el material forense y empezaron a pasar cosas. Era un caso terrorífico como pocos en Connecticut, creo. En fin, una casuística un poco olvidada y que el cine intentó resucitar, como hemos hecho esta noche con nuestro viejo celuloide, con la sección de basado en hechos reales. Javier, como siempre, gracias por la emisión de la película y hasta la próxima. Hasta la próxima, Iker. Y le pediré a Noel Calero que cambiemos un poco el denso ambiente que se ha creado con esta historia ocurrida en un lugar muy concreto en el corazón de Estados Unidos entre 1974 y 1989, para que Carlos Largo enseguida nos dé encuesta y nos dé preguntas y reflexiones de nuestra audiencia. Y además, amigos, enseguida iremos con unas cuestiones de noticias conspiranoicas. Carmen adelantaba algo en el informativo sobre el Vaticano y Santi nos tiene que sacar de dudas, pero bueno, o mejor, exactamente, lo dejamos para luego, el asunto de las preguntas y las cuestiones de bloque final con ganadores incluidos, para que Santi, con su habilidad para el resumen, nos cuente dos noticias que a mí me interesan, a ver si hay algo de luz. Una, antes de lo del Vaticano, de un lugar que tú nos has hablado muchas veces, Santi, la Antártida y sus misterios, y justo creo que en el epicentro de todos los enigmas ha habido una serie de extrañas desapariciones. Sí, pero han aparecido. Han aparecido al final. Sí, señor, y además han aparecido con un hallazgo sorprendente. Efectivamente, los científicos rusos de la estación que está puesta sobre el lago helado Vostok, pues al parecer por las difíciles condiciones del clima, aunque también ya hay teorías conspiranoicas al respecto, pues se había perdido contacto con ellos durante algunas semanas, hasta que han emergido con la noticia que esperábamos muchos, porque llevaban años de investigación y metidos en ese proyecto, y es básicamente que han conseguido perforar la espesísima capa helada que cubre el lago y llegar ¿a dónde? Llegar al núcleo de agua dulce absolutamente sellada desde hace 15 millones de años, y ya han sacado las primeras muestras. ¿Me quieres decir, Santi, perdóname, para que todo el mundo lo entienda, ese lugar que tú nos contabas como uno de los grandes vergeles de misterios de la humanidad, ese lago Vostok, que podía tener especies y misterios de milenios o quién sabe si de millones de años congelados en el tiempo, y que los investigadores intentaban profanar ese espacio pero no lo conseguían, y ahora ha ocurrido con esta expedición precisamente? Sí, señor, 15 millones de años. A día de hoy, en este preciso instante, Vladimir Putin, en su mesa de su despacho, tiene un contenedor transparente, cilíndrico, rodeado de unas protecciones de acero inoxidable, muy futurista todo el entorno, que contiene un líquido amarillo. Pues bien, esas son las primeras muestras de ese agua de, insisto, 15 millones de años. Madre mía. Le han recomendado por su bien que no destape aquello, porque claro, ese color amarillento puede deberse a que durante esos 15 millones de años, no me canso de reiterar la cifra porque es impresionante, allí han estado desarrollándose microorganismos, quién sabe si organismos de mayor tamaño, que probablemente no existan en ninguna otra parte del mundo. Ahora mismo, Santi, tienen una cápsula del otro lado del tiempo, de lo más remoto. Hablábamos del ADN, puede haber formas y organismos con ADN completamente diferentes. Por supuesto, de hecho, fíjate, si, como dice alguna teoría, los dinosaurios se extinguieron por algún tipo de megaepidemia, pues ese virus, esa bacteria puede estar ahora mismo en ese lago. Piensa que además las condiciones serán perfectas, porque la Antártida tiene el clima
clima que todos sabemos que tiene. La capa helada era de centenares o miles de metros y, sin embargo, abajo pues había energía geológica, había calor del propio interior de la Tierra, que mantenía una temperatura perfecta. Lo único que evidentemente no llegaba a luz. Pero, desde luego, en esas condiciones y en condiciones mucho más difíciles, ya hemos visto en otros lugares del mundo que se ha desarrollado y se ha continuado el proceso de la vida sin ningún tipo de problemas. Los organismos se adaptan prácticamente a todo y no descartan, insisto, estos exploradores del pasado en el presente, encontrar, pues, efectivamente, desde microorganismos absolutamente inéditos hasta, quién sabe, si cosas pluricelulares, cosas más complejas, incluso pequeña fauna. Van a estar dando noticias en ese lugar durante mucho tiempo. Eso sin olvidar la famosa anomalía magnética del lago Vostok, porque uno de los grandes misterios del lago es que en algún sitio, bajo esa enorme capa de hielo, hay un enorme objeto metálico que ha podido ser detectado precisamente porque genera una anomalía magnética, de ahí el nombre, y que nadie sabe qué puede ser. Desde luego es algo absolutamente anómalo y que también van a intentar estudiar a ver de qué naturaleza es eso que altera por completo el campo magnético de la zona. Pues vaya resumen, Santi, no es fácil y demuestras tu maestría en el artículo sonoro periodístico, te lo aseguro, porque tengo ahora mismo la imagen de ese tubo futurista, como dices, con agua amarilla o líquido amarillo ante Putin, y a veces lo pienso muchas veces, compañero Santiago, cuántas novelas en cada pequeño fragmento de la noticia, ¿no? Es que puede haber virus, puede haber organismos, puede haber la posibilidad de clonación o de reactivación o resurrección de lo que surja de ahí, de habitantes de la Tierra desde muchísimo antes de la aparición del primer hombre. Bueno, en fin, es que yo no sé ya, hay semanas donde lo que descubrimos supera cualquier ficción misteriosa. Estaremos muy atentos, Santi, a todo esto, porque menudo pelotazo el lago Vostok, la Antártida. El primero que habló de todo esto a nivel de misterio en España, una vez más, Santiago Camacho, hay que remarcarlo. Santi, y en titulares, ¿a qué te huele todo lo que se está contando de la conspiración vaticana? Pues es extraño y la prensa se lo está tomando de una forma un poco ligera, pero voy a intentar también resumir mucho. El pasado mes de noviembre, durante la visita del Papa a China, el cardenal Paolo Romero, el arzobispo de Palermo, en Sicilia, pues estaba con un grupo de miembros de la Iglesia china, con empresarios italianos que también se habían desplazado, y de repente nadie sabe llevado por qué, incluso alguna mala lengua dice que hubo vino en aquella reunión social, pues dijo con un aplomo y una seguridad de que al Papa le quedaban exactamente 12 meses de vida. Y no lo dijo como una probabilidad, lo dejó caer como una absoluta aseveración. Pues bien, algunos creyeron que evidentemente esto podía deberse al deterioro que está mostrando la salud del Papa. Recordemos que el año pasado el Papa comenzó a tener dificultades relacionadas también con su edad. El ejemplo más visible fue cuando en el mes de octubre aparecieron unas fotos del pontífice en una plataforma móvil para llevarlo al altar de la Basílica de San Pedro, una plataforma que no se había usado precisamente desde que la salud de Juan Pablo II había comenzado a declinar. Pero aquella seguridad también hubo quien la achacó a que podía estar el cardenal en medio de una de esas conjuras vaticanas. De hecho, de acuerdo al rotativo británico The Guardian, estas personas se alarmaron tanto que informaron de la existencia de este complot a su vuelta al Vaticano. Pues bien, a partir de ahí se elabora un informe secreto con fecha 30 de diciembre de 2011 que entregó al Papa el cardenal Darío Castrigón Hoyos, colombiano. Pues bien, ese informe estaba escrito en alemán, lengua nativa del Papa, y que además pues no domina mucha gente dentro del Vaticano. Y en él se advierte, en auténtico alemán, de un Mordkomplott, complot de asesinato contra Benedicto. Junto a la elaboración del informe también se habría abierto una investigación. El problema llega cuando todo esto es destapado por un diario italiano, Il Fatto Quotidiano, que está especializado en periodismo de investigación y que saca no solamente un artículo en el que se habla de todo esto, sino también páginas del informe original.
Y bueno, en esas estamos. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, fue lógicamente consultado por los diarios de todo el mundo. Ha dicho que el informe es tan increíble que no iba a hacer comentarios al respecto. Pero cuando se le pregunta si existe el documento, la agencia France Press hace esto, pues él, evidentemente, pues como sacerdote, lo de mentir no está bien, no lo niega, pero dice que es carente de realidad. Y en esas estamos. Parece ser que, bueno, hay una enorme controversia sobre la naturaleza de este informe. Además, como muy bien dijo Carmen en las noticias, no solamente se habla de este asunto, sino que además se da como sucesor al cardenal Scola, que es fue el patriarca de Venecia y ahora es arzobispo de Milán, y que es, digamos, líder de una de las facciones, la otra sería la de Tarcisio Bertone, que ahora mismo están en pro de tener un papa italiano como próximo pontífice, y nos volvemos a meter en el oscuro mundo de las conspiraciones vaticanas. Bueno, pues dentro de muy poco, Santi, habrá que meter el cuchillo, con todo el respeto y nada amenazador, lo digo, el objeto, pero habrá que meternos ahí a fondo, saber qué se está cociendo, qué ocurre, porque desde luego conspiración y Vaticano parecen cosas absolutamente hiladas, como una misma hebra de ADN, amigo. En fin, me quito el sombrero. Vaya noticias impresionantes, Santi, informaciones de la pura conspiración. Noel Calero, compañero, cambiamos el tercio, que nos vamos ya con mensajes y con los ganadores. Carlos Largo, que junto a Fermín Agustí han trabajado de lo lindo esta semana para que tengamos voces, ecos, ciencia, misterio y conspiración. Carlos, reflexiones de nuestros oyentes. Pues sí, que vamos a escuchar lo que dicen nuestros oyentes. Por ejemplo, Jess nos escribía y nos decía que en la carrera de psicología, concretamente en psicología de la salud, se nos muestra cómo mejorar los estilos de vida y el pensamiento para evitar o paliar posibles enfermedades. O sea que hoy se está dando clase a nivel científico un poco sobre eso en la psicología, ¿eh? Interesantísimo. ¿Por qué demonios no se cuenta al gran público? En fin, sigue, Carlos. Nefertiti, por ejemplo, nos decía: nadie sabe cómo surgió la vida, pudo ser externo a la Tierra o fruto del azar, lo sabremos algún día, yo no lo dudo. Isma también nos comentaba: el ADN es casi tan antiguo como la primera gota de agua, de algún modo están entrelazados. Paula Rialdo desde Madrid nos decía que este tema desde luego le da verdadero pavor. Espero que la manipulación genética no caiga en las manos equivocadas, ya que hay personas en este mundo que son capaces de todo. Apuesto que en algún lugar de la Tierra... Sí, perdona, Carlos, te digo que la gran pregunta, perdona por interrumpirte, es si no se estalla en malas manos. O sea, si malas manos, como bien sabes, Santi, han accedido ya a toda esa información y capacidad técnica de manipular ADN, pero en fin. De hecho, nuestra amiga decía que apostaba que en algún lugar de la Tierra ya se han practicado todo tipo de experimentos, dando como resultado verdaderas masacres dignas de una película de ficción. Vamos a repasar, si te parece, Iker, los resultados finales de la encuesta de ikerjimenez.com. ¿Dónde creéis que se originó el primer ADN? Pues es la magia de la radio. Un ajustado 50,5% ha dado la vuelta a esa respuesta y opina que en algún mundo lejano desde donde fue enviado a la Tierra. O sea, la teoría de Francis Crick. Efectivamente, y el 49,5% se ha quedado de una reacción química casual en el pasado remoto de la Tierra. Muy bien, la balanza muy equilibrada, azar, casualidad o de alguna forma una mente que ideó eso antes de la primera vida en nuestro planeta. Vamos con ganadores, Carlos. Vamos a regalar esos 3 packs compuestos por el libro de nuestro compañero Javier Sierra, gracias a Planeta, El Ángel Perdido, y también una camiseta que irá también en esos packs de la película El Monje, gracias a Vértice Cine. Pues uno de ellos irá para Joaquín Viezma, que nos decía: la verdad es que es difícil no creer que la vida venga del espacio viendo lo que vemos día a día. Es cuestión de tiempo descubrir algo definitivo. Otro ejemplar, otro pack del Ángel Perdido y la camiseta del Monje va para Claudio García. Supongo que la epigenética daría como resultado un mundo como el de Gattaca. Diferencia social por genética, desarrollo de roles marcados. Y el último pack va para Rosa María Portal López, que nos comentaba: el tema de hoy, genial, ¿llegaremos algún día a poder dominar el ADN? Si eso fuera así, sería algo terrible para la humanidad, mejor que no suceda. Carlos, gracias por todo el esfuerzo, hasta la próxima semana, mañana nos vemos en la tele, compañero. Un abrazo, Iker. Gracias a Fermín Agustí, gracias como no a Noel Calero, bueno, a todos los que hacen este equipo, a Diego Marañón, a Guillermo León, a todos, a Javier Sierra,
Y Santi, que mañana nos vemos, además con un tema muy especial. Tú seguirás con Visado para el Futuro. Hoy todo tenía un poco ese tinte, ¿verdad? Sí. Para aterrarse y para fascinarse lo que viene en el futuro. Y es un placer que nos cuentes esas cosas que están ya prácticamente aquí. Y mañana en la tele vamos a aprender más contigo, seguro. Un abrazo fuerte, compañero. Un abrazo fuerte. Desgranaremos otro trocito del futuro mañana, sí señor. Claro que sí. Y compañeros, nosotros ya enfilamos esta recta final que siempre da para el pensamiento, para la sensación, sobre todo para desearos todo lo mejor, que seáis muy felices y sobre todo ese anhelo de ser muy felices que a veces no solo es algo bobalicón, como piensan muchas personas que creen que solo hay que ir al grano en la vida. Estamos dándonos cuenta de que la ciencia, la pura ciencia, que no es sino la demostración de algunas cosas en mitad de este misterio, nos indica que la mente positiva es fundamental. Y todos, absolutamente todos, estamos en parte presos de nuestras ansiedades, nuestras frustraciones, nuestros complejos. Todos en alguna mayor o menor medida los tenemos, peleamos con ellos. Lo importante quizá, amigos y amigas, es tener la fuerza de pelear con ellos, pelear contra nuestras contradicciones, darnos cuenta de que a veces no tenemos la razón, no ver la vida de una forma unidireccional, sino con la posibilidad de aprender. Por eso siempre digo que el misterio, las cosas que contamos, lo que decimos y cómo lo decimos, creo que también encierra un mensaje, un secreto, un ADN propio. Dentro de nuestra doble hélice hay un secreto, sí, la de la humildad ante la vida, la humildad ante lo absolutamente desconocido, que es casi todo. Quien no quiera verlo, allá él. Hoy hemos aprendido cosas de nuestro código más profundo. Ese misterio está dentro de nosotros. Mañana, por cierto, en la tele, solo puedo decir una cosa. Una de las historias más emotivas que hemos contado nunca. Van a venir dos padres, un padre y una madre. Su hijo se mató con 16 años. No puedo decir nada más, o no quiero decir nada más, porque es una cosa que va directa al corazón. Mañana corazón, pero corazón del bueno en Cuarto Milenio. Sed muy felices, amigos. Feliz semana.